tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, ministros en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, bajo un nuevo pacto del cual Cristo, el sumo sacerdote, es el fiador, y bajo la sangre de Jesucristo está establecido ese nuevo pacto. Y nosotros como ministros, bajo un nuevo pacto, en esta tarde nos reunimos para compartir unos momentos de compañerismo y así escuchar su palabra y recibir más bendición de parte de Dios para servir más ampliamente a Cristo en su casa, su iglesia, bajo el nuevo pacto. Leemos en 1 de Samuel capítulo 13, verso 11 en adelante. Vamos a ver. Verso 7 en adelante dice: esto fue en el tiempo de Saúl, rey de Israel. Ya era el segundo año de Saúl como rey en Israel. Dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. O sea, se le iba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es ocupando nuestro lugar en el ministerio en obediencia. Tenemos 2 temas aquí, así es que el de mañana y el de hoy los juntamos. El de hoy dice: mejor es la obediencia que el sacrificio, y el de mañana dice: ocupando nuestro lugar en el ministerio. Entonces los unimos los dos y sí, tenemos ocupando nuestro lugar en el ministerio en
obediencia, porque es mejor obediencia que sacrificio. Y ahora leemos en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, donde nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje, estos dos pasajes que hemos leído, encontramos que en el tiempo de Samuel y Saúl se estaba viviendo bajo la dispensación de la ley, y bajo aquella dispensación ellos estaban viviendo bajo el pacto correspondiente a aquella dispensación. Y el profeta Samuel, siendo él un descendiente de Leví, esto está en la página al comienzo de Primera de Samuel, por ahí, descendiente de Leví, y como los levitas, unos podían vivir en una ciudad y otros podían vivir en otra, tenían esa libertad porque Dios estableció diferentes ciudades en diferentes tribus para los levitas. Dice en 1 de Samuel capítulo 1, verso 1 y adelante, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y esto nos lleva a Primera de Crónica, capítulo 6, Primera de Crónica, capítulo 6, verso 29 o 27. Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 27 en adelante, dice: Eliad su hijo, Jeroam su hijo, y Elcana su hijo. Y ahora, estos son, vean ustedes, si buscamos más arriba, el verso 16 dice: los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y ahora este profeta de Dios, hijo de Elcana, viene de la tribu de Leví, pero vivía en Efraín. Así es que, siendo él un levita, encontramos
que siendo él un levita, tenía el derecho a ser un sacerdote de Dios y era de los de Coat. Si buscamos el verso 22, dice: los hijos de Coat, Aminadab, su hijo Coré, su hijo Asir, su hijo Elcana, su hijo Abiasá, su hijo Asir, su hijo Asir, su hijo Taat, su hijo Uriel, su hijo Usías, su hijo y Saúl, su hijo. Los hijos de Elcana, Amasaí y Aidot, Elcana su hijo, Sofai su hijo, Naab su hijo, Elías su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Y ahora vean ustedes, aquí tenemos a Samuel como descendiente de Leví y viene por la descendencia de Coat, el hijo de Leví, y de Coat viene Aarón y viene Moisés. De Coat vienen los sacerdotes del tabernáculo y viene la línea de los sacerdotes que cargan el arca y viene la línea de los sacerdotes que pueden ser sumos sacerdotes descendientes de Aarón. Y ahora vean cómo viene de esa línea tan importante aquí el profeta Samuel. Por eso es que cuando su madre oraba por un niño y el sumo sacerdote pensaba que estaba ebria, pero le dijo que ella estaba orando por un niño, y entonces el sumo sacerdote Elí le dijo que Dios le concediera su petición. Ella se fue y al otro año vino con la petición en los brazos. Aquí está la petición por la cual yo oraba a Dios. Él me la concedió y yo prometí a Dios que lo dedicaría para el servicio a Dios. Y lo trajo al templo, al tabernáculo allí, lo entregó el sumo sacerdote, y por cuanto era de la descendencia de Coat, podía estar en el templo. Era de la descendencia que había sido elegida para producir sacerdotes para el templo, para el tabernáculo. Y ahora Samuel, siendo sacerdote, podía efectuar los sacrificios. Por eso es que desde niño servía a Dios en el templo, escuchaba la voz de Dios también, y en adición era profeta. Un profeta sacerdote, tipo de Cristo, profeta y sacerdote. Y ahora podemos ver aquí en Samuel el último de los jueces. El primero fue Josué,
de los jueces y Samuel fue el último. A través de los jueces Dios reinaba en medio del pueblo hebreo, y eso era la teocracia. Era Dios el que reinaba y el que obraba y defendía al pueblo. Por eso ustedes pueden ver que, por ejemplo, con Sansón, una persona sencilla, Dios lo levantó como juez. Vean, le apareció a Manoa, le dijo que tendría un hijo y le dio el nombre y todo, y ahora este viene a ser el hombre que en la historia bíblica aparece como el hombre más fuerte, pero era cuando venía el Espíritu de Dios a él y se manifestaba en él, porque Sansón era un instrumento de Dios a través del cual Dios estaba reinando, así como lo hizo a través de cada uno de los jueces. Y Sansón, por supuesto, representa a la iglesia con sus 7 quedejas, o sea, sus 7 edades, y así por el estilo. Y representa también a Cristo. Y ahora, el último de los jueces, pues, es Samuel. Pues el pueblo no quiso que Dios siguiera reinando por medio de un profeta y juez como Samuel. O sea que el pueblo hebreo no quiso que continuara la teocracia, sino que se estableciera la monarquía y tener un rey en vez de tener un profeta. Pero miren ustedes, el momento todavía no había llegado para que Israel recibiera un profeta rey. Todavía no había llegado el tiempo para recibir un rey profeta y establecerse así en medio del pueblo hebreo el programa de un reino. Todavía se estaba en esa etapa. El próximo que seguiría estaba todavía muy jovencito, el cual era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero podemos ver que el pueblo se adelantó al programa de Dios. No quiso que Dios continuara reinando sobre él a través de un hombre, de un juez, y ahora ellos tenían temor también de que los hijos de Samuel se quedaran en la posición de Samuel, y ellos querían un rey guerrero que fuera con ellos a las batallas. Y Samuel se puso muy triste y les habló todas las cosas que le iban a acontecer, les profetizó. Pero con todo y eso el pueblo quiso un rey, y por cuanto el rey que era conforme al corazón de Dios todavía era un jovencito, Dios no podía darle a aquel jovencito todavía como rey, porque las cosas de Dios tienen un tiempo. ¿Y qué sucedió? El pueblo pidió rey conforme a su propio corazón, un rey como los reyes de las demás naciones, no conforme al corazón de Dios, porque un rey conforme al corazón de Dios es un rey no como los reyes de las demás naciones, es un rey conforme al cielo, a través del cual Dios puede reinar, gobernar su pueblo. Y ahora, con todo y lo que Samuel le dice, el pueblo dice: con todo y eso queremos un rey. Y Samuel pues se lo hace saber a Dios: mira, aquí el pueblo
lo que me ha dicho no quiere, no me quiere. Entonces Dios le dice a Samuel, no es a ti, es a mí que no quieren que yo reine sobre ellos. O sea, que reine en esa forma de la teocracia a través de un hombre, de un profeta como Samuel. Y era mejor un hombre como Samuel, aunque ya estaba avanzado en edad, que un rey joven como Saúl, el cual no era profeta, aunque profetizó. O sea, estuvo profetizando entre los profetas, pero no era profeta. Miren, metido, estuvo en medio de los profetas, pero no era profeta. Pero después se decía Saúl entre los profetas. Saúl allá entre los profetas, entre los hijos de los profetas. Y ahora Dios le dice a Samuel, le voy a dar un rey. Pero le va a dar un rey en la permisiva voluntad de Dios, por lo tanto es un rey no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. El pueblo quería un rey grande, pues veía reyes grandes, gigantes, allá de otras naciones. Quería un rey grande, de buena apariencia, y le dio entonces a un hijo de la tribu de Benjamín. Y el rey que ellos recibirían, miren ustedes, no era una persona como Dios la quería para el pueblo, sino como el pueblo la quería para él mismo, como los reyes de las demás naciones. Cuando Samuel lo unge, el pueblo se gozó, vio que era grande. Dice la Escritura que de los hombros para arriba era más alto que todas las demás personas del pueblo hebreo. Y todas las personas del pueblo hebreo, entre ellas, pues tenían que tener gente alta, y él le llevaba de ahí para arriba. O sea que el más alto del pueblo hebreo le llegaba al hombro. Así es que de seguro el hermano mayor de David le llegaba al hombro. Y era alto. Así es que Samuel era más alto que cualquiera de nosotros. Ahora, siempre un alto se hallará en algún momento con uno más alto que él. Fue ungido por Samuel y Dios estuvo con él. Pero recuerden, la vida del ser humano es una vida en la cual está aquí en la tierra a prueba. Tuvo el primer año de prueba, Dios estuvo con él, lo ayudó, lo bendijo. Tuvo las victorias ya en el segundo año, cuando tenía 2 años de reinado. Ya se le pusieron las cosas bastante difíciles, pero todavía estaba Samuel. O sea que todavía estaba el juez y profeta Samuel. Por lo tanto, Samuel para Saúl era como un padre. Y Saúl para Samuel era como un hijo. Y ahora lo amaba tanto que cuando Dios lo rechazó, Samuel se pasaba llorando por Saúl. Aún con todas las cosas malas que había hecho Saúl, lo amaba de todo corazón el profeta Samuel, profeta y sacerdote Samuel. Y ahora llega el momento en donde le llega la prueba que determinará si será adoptado o no, si él y su reino serán adoptados para siempre sobre el pueblo hebreo. Recuerden que todos los reyes
pasan por esa etapa. Y si somos reyes, recuerden que nuestra vida aquí en la tierra es una vida de prueba para recibir la adopción. Si caminamos en obediencia a Dios, haciendo conforme a su voluntad. Cuando llegó el momento, el tiempo de la prueba principal para su adopción, ven ustedes, tenía que esperar 7 días porque Samuel llegaría para ofrecer el sacrificio. Y Saúl se desesperó y vio que su gente se le iba, sus soldados temblando, y Saúl dice que como no veía que Samuel llegaba, pero recuerden, él le dijo que iba a llegar. Y algunas veces decimos, pero es que yo esperaba que llegara a las 6 de la mañana. Pero es que yo esperaba que llegara el profeta a tal hora. Dios sabe cuál es la hora más conveniente. Y lo importante es que Samuel había dicho que iba a llegar. Ahora Saúl no sabía, no conocía el misterio de ese día. Y tampoco conocía el misterio de los otros días. El misterio de esos 7 días Samuel no lo conocía. O Saúl no lo conocía. ¿Cómo? Los que vivieron en las 7 edades no conocieron el misterio de las 7 edades hasta que Dios usó el reverendo William Branham y abrió el misterio de las 7 edades. Y el misterio después de las 7 edades, de las cosas que han de suceder después de las 7 edades, nadie lo conoce, pero tenemos las profecías de todas esas cosas que han de suceder, o sea que son las cosas que están profetizadas, que no han sucedido en las 7 edades, pues tienen que suceder en este tiempo final. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y quiénes eran los personajes? ¿Ve? Ahí está el misterio. Y así como cada uno de los hijos e hijas de Dios, incluyendo los ministros de las edades pasadas, tuvieron que pasar por sus etapas, cada uno en el tiempo correspondiente de prueba, porque antes de ser confirmado el individuo como rey en el reino, vean ustedes, cuando se dice confirmado su reino o su trono, ya él había comenzado como rey, pero no había sido confirmado su trono para siempre. O sea que no había recibido su trono y su reino, no había recibido la adopción como reino y como trono. Así como los hijos e hijas de Dios, la parte de la adopción física no se ha recibido en ninguna de las 7 edades de la iglesia. Solamente se ha recibido el espíritu de adopción, que es el bautismo del Espíritu Santo, donde se ha recibido las primicias del Espíritu y se ha recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero la adopción, que es la redención del cuerpo,
ninguno de los escogidos de las edades pasadas lo ha recibido. Y cada uno de ellos tuvo que ser fiel en la etapa que le tocó vivir. Y ahora estamos nosotros viviendo una etapa muy importante del programa divino. Ya las 7 etapas o edades de la iglesia han terminado, y en cada una de esas etapas Dios ha confirmado su pacto a su iglesia y a cada alma de Dios que ha venido a esta tierra y que ha sido llamada y colocada en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ha sido confirmada la persona en el reino de Dios, y el pacto de Dios, el nuevo pacto, ha sido confirmado a la iglesia de Jesucristo de edad en edad, pues un color del arco iris ha estado manifestado en cada edad, y el arco iris es el pacto de Dios. Ahora, leyendo la página 553 del libro de las edades, deben de tener este libro, es muy importante este libro de las edades, y principalmente sin editar. Los dos están muy buenos, pero sin editar, pues vamos directo a cómo fue hablado, aunque el editado lo revisó también nuestro hermano Branham. Y si juntamos los dos, pues tenemos un cuadro claro de cómo lo habló, y luego también tenemos en adición más información al leer el editado. Vean en la página 553 del mensaje, aquí ya esto no es las edades, sino que este libro tiene en adición a las edades, tiene también los mensajes de enseñanza del Apocalipsis capítulo 4 parte 1, capítulo 4 parte 2, capítulo 4 parte 3 y capítulo 5 parte 1 y capítulo 5 parte 2 también de Apocalipsis, en las enseñanzas que le estuvo dando para estas etapas. Y ahora le dije en la página 553, dice, verso 182, y 180 dice la misma cosa que Juan vio, Jesús, el pacto de Dios aceptado, rodeando los cielos, y alrededor de él había un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a una esmeralda, luz verde ámbar alrededor del trono. Alabado sea Dios. Observe el de Noé, o sea, el arco iris que Dios le colocó en el tiempo de Noé. El de Noé se compuso principalmente de el arco iris de Noé se compuso principalmente de 7 colores. Cualquiera sabe que el arco iris tiene 7 colores. Ahora, ¿cuáles son los colores? Rojo, anaranjado, violeta, verde, azul, índigo y violeta. Esos son los colores del arco iris. Ahora tenemos una cosa profunda aquí.
y yo voy a tener que tocar los puntos sobresalientes de ellas porque se me está haciendo muy tarde. Ahora recuerden: anaranjado, rojo, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Ahora, si ustedes se fijan, 7, observen, 7 arcoíris, 7 colores. Quiere decir un arco iris de 7 colores. Eso significa 7 arcos. 7 arcos, 7 iglesias reflejando 7 luces. Cada luz envuelta dentro de la otra. Y ahí sigue explicando, y ahora más abajo dice: Dios en su arco iris de 7 colores, su pacto que Él hizo, un pacto que confirmó 7 edades de la iglesia, de 7 colores, que Él salvaría a la tierra. ¿Qué haría Él? Recuerden, Él lo hizo con la tierra, su color. Ahora, observen, este arco iris solamente, horizontalmente, solo cubre en un arco la mitad de la tierra. Eso es todo lo que el arco iris de Noé coloreó. Solamente cubrió la mitad de la tierra. Era en un arco. Eso es todo lo que uno puede ver. Pero cuando Juan lo vio a él en su color de esmeralda, él rodeó todo el trono de Dios. La mitad aún no ha sido contada. Él rodeó en eso la tierra. Solo hace un arco. Es solo la mitad de él. Esas son las edades de la iglesia. Y ahora, las edades de la iglesia son la manifestación de los 7 colores del arco iris, pero no en un círculo completo, sino en un arco. Por lo tanto, la otra mitad no fue contada. Y ahora, pero cuando Juan lo vio a él en el color ámbar, él lo rodeó y cubrió alrededor como un halo. Así, un halo. El hermano Branham se detiene y da golpecitos en algo para ilustrar. Un halo de color ámbar rodeó su ser. ¿Ven? Un color, un Dios sobre todos, por todos y en todos. Pero hay 7 edades de la iglesia. Observen un gran diamante. Y ahí, cuando se busca un diamante y se le coloca una luz, ahí salen, ¿qué? Los colores del arco iris. Ahora vamos a dejarlo aquí. Ven ustedes, durante las 7 edades encontramos que ni la mitad fue dicho. O sea, en cada edad ni la mitad fue dicho, porque cada edad tenía un solo color del arco iris, y no el círculo completo, sino medio círculo, que es un arco. Pero ahora, para nuestra edad, así como en el trono estaba el arco iris completo alrededor del que estaba sentado en el trono, estaba alrededor del trono, encontramos que la edad de la piedra angular es la edad del trono de Jesucristo. Así como en la pirámide, después de los 7 lugares o escalones que llevan a la cámara del rey, luego viene la cámara del rey, que viene a ser el octavo lugar, o el octavo allí, cuando se pasa a la cámara del rey. El que precursa la cámara del rey, el que precursa esa etapa, el precursor, pues es el precursor
de la venida del Señor, como fue Juan el Bautista el precursor de la venida del Señor. Para el día posterior, para el tiempo final, el precursor de la segunda venida de Cristo. Y ahora, la cámara del rey en la primera venida de Cristo fue la edad de la piedra angular. La cámara del rey en el cuerpo místico de Cristo, en esa gran pirámide espiritual compuesta por piedras vivas, es la edad de la piedra angular. Y ahí estará el trono del Señor. Ahora vamos a ver algo, si se lo puedo. 602, miren esto aquí. 602 de este mismo mensaje dice, en el verso 1:51, el primer verso dice: tronos, relámpagos, que 7 lámparas, o lámparas, o 7 estrellas, llamados 7 espíritus, queriendo decir 7 manifestaciones del Espíritu Santo de las 7 edades de la iglesia, 7 propiciatorios para la gente. Aquí están ellas, 7 propiciatorios, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 manifestaciones, 7 espíritus, 7 lámparas. Y ahora hemos visto cómo tenemos 7 etapas de la iglesia donde Cristo tiene 7 instrumentos, 7 tronos espirituales para manifestar su misericordia, y por eso tiene 7 mensajeros, los cuales ahí vienen a ser tronos donde Cristo está entronado, hablándole al pueblo correspondiente a cada edad. Pero luego nos toca llegar a la edad de la piedra angular, edad donde Cristo coloca el arca del pacto, su palabra, y donde Cristo coloca el título de propiedad. Y por eso es que el reverendo William Branham dice en el mensaje: tratando de hacer el servicio a Dios fuera de su voluntad, página 85, para no 84 también dice: no puede ir en el carro de una nueva denominación, o sea, el arca, cuando él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. No puede, él lo prometió, así sería, y esa es la forma en que debe ser. Y ahora vean ustedes, para el arca ser llevada de un sitio a otro, tiene que ser cargada en los hombros de los sacerdotes, y no de cualquier sacerdote, sino de los sacerdotes descendientes de Coat, no de los demás levitas, sino de los sacerdotes descendientes de Coat. Y ahora pasamos a la página 85, donde dice:
hay solo un arca, esa arca es Jesucristo. Y Él es la palabra, o sea, el verbo, el logos. Noten, Dios le dijo al profeta, come el rollo en el Antiguo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento, al profeta del Nuevo Testamento, Él le dijo, come el librito. O sea, eso es Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el arca, la palabra de Dios. Dios ha prometido su palabra, cómo sería cumplida y cómo se llevaría a cabo cuando Él escogió a su novia y cómo sería hecho. Y ahora podemos ver que las cosas que tienen que ocurrir en la iglesia de Jesucristo no es de acuerdo a como la gente quiera, sino a como Dios ya estableció en su palabra. En cada edad Dios tuvo un hombre, un profeta, un mensajero. Otro no funcionaba para esa edad. Tuvo un mensaje, tuvo un territorio, tuvo un pueblo, tuvo una edad y tuvo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en ese mensajero manifestado, llamando y juntando a sus escogidos de esa edad. El reverendo William Branham, hablándonos de ese misterio, vean lo que nos dice que ocurría cuando Dios enviaba un mensajero en cada edad. Página 265 del libro de las edades, el cual está editado, dice, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Por eso es que los escogidos se identifican ¿con quién? Con el mensajero de cada edad, con aquel con el cual se identifica Jesucristo. Ellos reciben la revelación de la palabra para cada edad. Muchas personas tratan de conseguir la revelación de Dios para su tiempo, como hizo Samuel, como hizo Saúl. Es que como no llegaba Samuel, pues yo hice la labor. Lo que él tenía que hacer, ya yo lo hice. Pues lo hizo muy mal, porque Saúl no era el profeta ni sacerdote para llevar a cabo esa labor. No era el mensajero de ese tiempo, el mensajero era Samuel. Y ahora no fue confirmado su reino para siempre. ¿Y qué significaba que su reino sería confirmado ese día para siempre si era obediente, si se mantenía obediente y esperaba a Samuel, la llegada de Samuel? Que en vez del trono que gobernará sobre el pueblo hebreo y la descendencia y el Mesías y su venida, en vez de ser el Mesías hijo de David, sería el Mesías hijo de quién? De Saúl. ¿Ven todo lo que perdió por no ser obediente? Y ahora ven ustedes, muchas personas quizás dicen como Saúl, es que no nos vamos a quedar esperando
a que llegue el mensajero y nos hable de esto. Cuando nosotros podemos ir a los mensajes e ir a la Biblia y conseguir toda la revelación. Pues a quien único dice aquí que Dios le da la revelación es al mensajero. Porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Saúl se fue adelante y perdió la bendición de Dios. Los que en el tiempo de Moisés pensaron que podían conquistar una ciudad, ¿era, Miguel? Una ciudad pequeña, ¿cómo se llamaba? Y lo único que consiguieron de ahí fue el nombre. Salieron gritando, ¡ay, que nos matan! Los que quedaron vivos. Así es que fueron a conquistar a Ai, y lo que conquistaron fue solamente el nombre. Y era una ciudad pequeña, pero estaban fuera de la voluntad de Dios. El profeta Moisés fue, ¿verdad? Les dijo que no fueran. Quizás pensaban, pero si esto es sencillito, ¿por qué Moisés no quiere ahora? Hay que esperar ahora a que él vaya, ore a Dios y le diga a Dios a él, mira, dile que vaya. Pues sí, había que esperar la orden del mensajero de Dios para esa labor, aunque era pequeña. Los que se fueron y salieron perdieron la bendición de Dios. Se encontraron haciendo un servicio fuera de la voluntad de Dios. Y nadie quiere hacer un servicio fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando tratan de hacer las cosas conforme al deseo de su corazón y creen que lo pueden hacer sin la dirección de Dios para esa edad y esa dispensación, se encuentran en problemas con Dios. Y aunque aparentemente hagan una buena labor, la hicieron fuera de la dirección de Dios. Como el carro nuevo que hicieron para cargar el arca, todo eso se veía mejor, muy bonito, pero eran fuera de la voluntad de Dios. Y eso trajo muerte allá. Y trajo muerte a los que fueron fuera de la voluntad de Moisés, o sea, fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era comunicada a Moisés. Y les produjo, ¿qué? Muerte también a ellos. Y a Saúl también le produjo la muerte. ¿Por qué? Porque ustedes buscan a través de la historia de Saúl y ustedes se darán cuenta que al final le llegó la muerte. Ya Dios no le hablaba, el Espíritu de Dios se apartó de él y ya eso es muerte para la persona. Y buscándola oír la voz de Dios, pero si él no quiso escuchar la voz de Dios, ya la voz de Dios no le iba a hablar. Y se fue a consultar a los adivinos, porque ya Dios no le hablaba, ni por el profeta, ni por ninguna otra forma en las cuales Dios hablaba, ni por sueño, ni nada. Entonces se fue a buscar una divina, o sea, se fue al espiritismo, a los adivinos, para tratar de conseguir a Samuel. Pero por medio de divinos y espiritismo y estas cosas, no se puede buscar a un profeta de Dios. Aunque en aquel tiempo aquella pitonisa o espiritista logró algo, desde la muerte de Cristo en adelante, eso no es posible. Pero ahora vean ustedes, se encontró
consultando a los adivinos, las pitonisas, a una pitonisa, lo cual Dios había condenado, y el mismo Saúl había ordenado la muerte de todos los adivinos, las pitonisas y todo, y había quedado alguna por allí. Y ahora hay que salir de todo eso, porque la Escritura habla en contra de esas cosas. En el libro de los Hechos, cuando se convirtieron a Cristo la gente, el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9, dice que Simón antes ejercía la magia, no Pedro, sino otro Simón, un mago, Simón el mago. También dice en el capítulo 19, verso 19, que muchos de los que habían practicado la magia, pero que creyeron en Cristo, trajeron todos los libros y todas las cosas que tenían y los quemaron. Hicieron una hoguera y todo eso lo destruyeron, porque eso no es de Dios. También nos habla en el capítulo 16, verso 16 del libro de los Hechos, de una joven que tenía espíritu de adivinación. Esa fue la que le apareció a Pablo, ¿verdad? Diciendo que Pablo y Bernabé eran hombres de Dios, mensajeros de Dios, enviados de Dios. Pero Pablo se molestó y reprendió ese espíritu. No quería esa clase de ayuda tampoco, porque es esa quinta dimensión. Los apóstoles no querían ayuda, pues esa era la dimensión que ellos estaban combatiendo y que Cristo combatía y que todos los profetas han combatido y que la iglesia ha combatido, porque esa es la dimensión que se levantó en contra de Dios y combate la obra de Dios. Por lo tanto, esa dimensión es enemiga de Dios, y todas las cosas que vienen de esa dimensión vienen en contra del programa de Dios. Y en esta tierra hay más cosas de la quinta dimensión que de la sexta dimensión. Ahora nosotros necesitamos nuestra ayuda de Dios, de la séptima dimensión viniendo por la sexta dimensión a nosotros, a esta tierra. Continuamos leyendo aquí. Dice, ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. ¿Y para qué vamos a buscar otra cosa o a inventar otra cosa? Si lo único que saca del mundo a los hijos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo es la revelación divina que Cristo le da al mensajero de esa edad. Y entonces, si le pasamos esa revelación divina tal y como vino a la gente, esa revelación los trae a Cristo y los coloca en unión con Cristo en la edad que les toca vivir. O sea que tenemos el mecanismo, la herramienta con la cual buscar en la labor misionera, en la labor de trabajo, en la obra de Cristo, la herramienta para buscar a todos los hijos de Dios. Algunas veces usted ve una ciudad y trata de buscar un lugar donde tengan el mensaje. Y usted dice, esta ciudad no tiene ni un escogido. ¿Llevó usted el mensaje a ese lugar? ¿Hizo usted que el mensaje corriera por ese lugar?
No, pues ¿cómo vas a saber si hay escogido o no? Si lo que recoge los escogidos y los coloca en unión con Cristo es la revelación que Dios le da al mensajero de esa edad, entonces hay que hacer que le llegue ese mensaje a la gente, y entonces el que es de Dios oye la voz de Dios. Algunas veces, ¿qué sucede? Está un pastor en un sitio y nunca hace nada, no trabaja, no lleva el mensaje por el territorio donde está, ni la comunidad, ni la ciudad donde está. Y dice que aquí no. Mire, llevo tanto tiempo aquí y el mismo grupito que tenía, ahora me quedan menos. Y llega otro pastor de otro sitio y comienza a llevar el mensaje por todos los lugares y abre una congregación y se pone a protestar que no hacía nada. Mira, ahora viene, tras que no tengo casi nada, ahora llega a otro lugar, abre un lugar y ya está lleno de gente, y los que yo tengo aquí ya se me quieren ir para allá también. ¿Y quién le gusta estar con un vago? Son gente que quiere trabajar y quieren estar con la persona, el ministro, que está trabajando. Esa gente que están con ese vago, dice, oye, tanto tiempo que estábamos aquí y nunca hicimos nada. Y viene este de tan lejos, viene con 2 o 3 personas y mira ya el lugar tan grande que Dios le ha dado. ¿No es así lo que enseña las parábolas de Jesús con los talentos y con las minas? Y si se le queda vacío el sitio a ese vago, pues Dios le quitó el talento que tenía y se lo dio a otro. No se debe quejar, sino buscar que Dios tenga misericordia de él. Y no ir a pelear ni a buscarle problemas a ese otro, sino que Dios te bendiga y te siga usando grandemente. En lo que yo te pueda ayudar, aquí estoy. Y estuvo bien que me pasara esto por vago. Ahora me voy a poner a trabajar, aunque comience de nuevo, pero me voy a poner a trabajar. Ahora recuerden que estamos en una etapa de prueba. Aquí es donde nosotros nos identificamos como almas de Dios y ocupamos nuestro lugar en el reino de Dios. Ocupamos nuestra posición en la iglesia, porque ninguna persona que no ocupe su posición en la iglesia, que no reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo y reciba su Espíritu Santo, pues no se identificó como un hijo o una hija de Dios. Su alma no está identificada como una hija o un hijo de Dios, no nació de nuevo. Es como el gene o los espermatozoides, que son seres humanos potencialmente, pero tienen que hacer contacto con un óvulo y hay millones. Pero vean ustedes, 1 o 2 y algunas veces hasta más llegan a hacer contacto y se fertiliza el óvulo, un óvulo, 2 óvulos, y algunas veces 2 espermatozoides o más. Algunas veces salen gemelos, otras veces trillizos, otras veces, y todo esto. Pero vean ustedes, tuvo que identificarse y luego tuvo que nacer. Si no nace, toda la lucha que tuvo, de nada le sirvió. Así es que se requiere el nuevo nacimiento para estar identificado en el reino de Dios, como parte de ese reino de Dios. Por eso es que Jesucristo ordenó predicar el Evangelio
Y dijo, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por eso los discípulos de Jesucristo, en obediencia a la orden de Cristo, predicaron el arrepentimiento y el perdón de los pecados en Jesucristo y bautizaron a todas las personas que arrepentidos venían a ellos proclamando que creían en Jesucristo como su Salvador. Y los bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora podemos ver el por qué bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Tanto San Pedro como San Pablo también. Y a través de la historia de la iglesia encontramos que continuaron bautizando hasta que luego cambiaron en cierto concilio, el concilio de Nicea, cambiaron la forma que usaban los apóstoles de bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esa forma ha sido restaurada para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo se encuentra en la etapa más gloriosa de todas sus etapas. Se encuentra en la edad de oro, en donde los 7 colores del arco iris están alrededor de la edad de la piedra angular y en la edad de la piedra angular. La iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, por medio de la revelación divina en la edad de la piedra angular, trabaja llevando el mensaje, y el que es de Dios para formar parte de la edad de la piedra angular oye la voz de Dios, y así son colocados en la iglesia del Señor Jesucristo, creyendo en Jesucristo como su Salvador, lavando sus pecados en el nombre del Señor Jesucristo y siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y recibiendo el Espíritu Santo. Y ahora estamos nosotros como ministros trabajando en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, bajo un nuevo pacto, en donde llevamos el mensaje y en donde Cristo está llamando y juntando a todos sus escogidos. Y ahora, conscientes de que así como el mensaje para cada etapa no se le podía ni añadir ni quitar, ni para las diferentes dispensaciones, estamos conscientes también nosotros que no le podemos ni quitar ni añadir al mensaje correspondiente a la edad de la piedra angular. Siendo que es el mensaje de la edad de la piedra angular, y siendo que la edad de la piedra angular es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, se cumple lo que el reverendo William Branham dijo, que ahí, y lo que dice en Levítico y demás lugares, Levítico capítulo 16, verso 1 y adelante, y Levítico capítulo 10, recuerden que en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote ministraba. No podían entrar al lugar santísimo para ministrar los hijos del sumo sacerdote, porque fuesen hijos del sumo sacerdote. En el capítulo 10 de Levítico entraron los hijos de Aarón,
con fuego extraño, y la columna de fuego, el Logos, los quemó allí. Dice capítulo 10 de Levítico: Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, se quedó calladito. Y llamó Moisés a Misael y a Elefazán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Esos eran sacerdotes también. Y ellos se acercaron y sacaron con sus túnicas, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y ahora, vean ustedes, en el capítulo 16 dice de Levítico: y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y entonces ahí mismo en ese capítulo 16 le dice Dios a Moisés, y Moisés a Aarón, el día en que puede entrar, el día 10 del mes séptimo, y cómo tiene que entrar allí. Este es el lugar más importante del tabernáculo que Moisés construyó, del templo que construyó Salomón, porque ese es el lugar más importante del cielo. Y ahora, siendo que el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés representa el lugar santísimo celestial, en donde está el trono de Dios, y siendo que la iglesia de Jesucristo es el templo espiritual de Dios, de Jesucristo, y tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, ahora el lugar santísimo, siendo la edad de la piedra angular, es un lugar en el cual solamente un ministerio que Jesucristo manifieste de sumo sacerdocio puede ministrar ahí. O sea que es una etapa más delicada que lo que fue en las 7 edades de la iglesia. Y ahora Dios estará reflejando todo lo que estará sucediendo en el trono celestial, lo estará reflejando en la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad del trono de Jesucristo en su iglesia. Por lo tanto, todo el programa divino ya no estará reflejándose ni revelándose en edades pasadas, sino en la edad de la piedra angular. Los 7 tronos de Apocalipsis capítulo 10 suenan, hablan sus voces, siendo que es la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá. Hablan sus voces, ¿dónde? En el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Desde ahí es que sale el mensaje para el pueblo hebreo.
No sale de ninguna de las 7 edades, sino que sale de la edad de la piedra angular. Vamos a ver. En el Éxodo capítulo 25, verso 21 en adelante dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por lo tanto, del lugar santísimo, de sobre el propiciatorio, de sobre el arca del pacto, es que Dios dará el mensaje para el pueblo hebreo. Y ahora aquí le da el mensaje a Moisés desde el propiciatorio para el pueblo hebreo. Y el mensaje para Moisés, para el segundo Moisés, tiene que venir ¿de dónde? De sobre el propiciatorio del templo espiritual de Jesucristo. Porque viene desde el trono de Dios al trono de Jesucristo en su iglesia, para luego ser dado al pueblo hebreo. Pero primero lo escuchamos nosotros, porque estamos ahí, porque somos sacerdotes de Dios, de Cristo. Él es el sumo sacerdote Melquisedec, y ahora Él ha estado obrando ministerios en su iglesia, y ha estado teniendo grandes ministros en los cuales Él se ha manifestado. Pero ahora vean ustedes, Cristo, el sumo sacerdote, ha tenido sus 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades. Son instrumentos de Cristo muy importantes en el programa divino. Recuerden que el sumo sacerdote puede ministrar en el atrio, puede ministrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y el día 10 del mes séptimo, Él es el único que ministra. Siempre tiene algunos ayudantes, pero no pasan al lugar santísimo. Y ahora vean ustedes, el sumo sacerdote, el día de la expiación, que es el día de la reconciliación, ministraba en el atrio, ministraba en el lugar santo y en el lugar santísimo. Todo el día estaba ocupado. Era el día más difícil para él. Desde la mañana, desde que rayaba el alba, desde que salía el sol, hasta la tarde, sus labores tenían que ser llevadas a cabo. Y en el lugar santísimo nadie le podía ayudar. Y el sacrificio lo tenía que ofrecer él también. Y tenía que hacer el sacrificio él también. En el atrio, después pasar por el lugar santo y pasar al lugar santísimo. O sea que era un día difícil. Y era tan importante para el pueblo hebreo que los jueces y los ancianos del Sanedrín y todas estas personas se reunían desde una semana antes y estaban con él hablando y le conjuraban, lo hacían hacer un juramento que él no fallaría en decir las palabras que él tenía que decir y de hacer lo que él tenía que hacer como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque eso dependía de lo que él iba a hacer, dependía la reconciliación del pueblo hebreo. Una falla y quedaba muerto el sumo sacerdote y el pueblo hebreo quedaba sin reconciliación. Así es que en esos días el sumo sacerdote estaba muy atareado toda una semana, muy atareado, para al final de esa semana o al final de esos días llevar a cabo la expiación y llevar la sangre al lugar santísimo. Y ahora vean ustedes, él tenía ciertos ayudantes
pero la labor la tenía que hacer él, efectuar el sacrificio, él lo tenía que hacer. Y así por el estilo, él tenía que ser la persona que bregaría con la sangre, tenía que ser la persona que bregaría también con el incensario, tenía que ser la persona que entraría al lugar santísimo, ya allí nadie podía entrar, y así por el estilo. Y ahora, en este tiempo final, la palabra, vean ustedes, de la cual leímos aquí de reverendo William Branham, cuando dice que es el arca y que Dios le dijo al profeta del Antiguo Testamento: come el rollo, pues en esos tiempos era en forma de un rollo. Y ahora dice en el Nuevo Testamento, o sea, Apocalipsis capítulo 10, le dice: come el librito. ¿Dónde estaba ese librito? En el que está sentado en el trono. Y ahora el arca, la palabra, tiene que ser colocada en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Se tiene que hacer carne ahí, en el templo espiritual de Cristo, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo. Tiene que estar ahí el arca del pacto, la palabra, Cristo, porque si no, la iglesia de Jesucristo, siendo un templo espiritual, sin lugar santísimo y sin el arca del pacto, no puede ser el templo de Dios, el templo de Jesucristo, y no puede ser dedicado a Dios. Hasta no estar ahí el arca del pacto, la palabra, correspondiente a la edad de la piedra angular. Y ahora, el mensajero que Cristo tendrá para ese tiempo es su ángel, al cual él le estará dando esa palabra. Él la estará colocando ahí en el lugar santísimo, o sea, en la edad de la piedra angular, conforme a como Dios se la vaya dando, porque a medida que se la va dando, se va haciendo carne en él. Y él la expresa al pueblo y se hace carne en el pueblo. Como individuos, se hace carne en cada persona, cada creyente, y como cuerpo místico se hace carne en la edad de la piedra angular. Es la palabra para la edad de la piedra angular. Por eso es que de ahí es que sale la voz de Dios, la voz de Cristo, también para el pueblo hebreo. Ese misterio nadie lo comprendía. Y aún no se puede tampoco hablar mucho, abrir mucho, para que no surjan imitadores. Solamente hablamos hasta ahí. Y para nosotros mismos hablamos hasta cierto sitio en lo cual podamos comprender que la revelación para cada etapa o edad viene de parte de Cristo al mensajero, y del mensajero pasa al pueblo, y que Dios tiene colaboradores maravillosos, ministros del nuevo pacto y bajo el nuevo pacto, trabajando con ese mensajero, lo cual es un privilegio para cada persona que ha sido colocada al lado del mensajero de su edad para trabajar en la obra de Cristo bajo un nuevo pacto. Bajo un nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y tenemos a Jesucristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, pacto
que por lo que podemos ver, es dado primero a la iglesia de Jesucristo, o sea, los creyentes en Jesucristo de etapa en etapa, y luego encontramos que al transcurrir esas etapas, Dios ha confirmado su pacto, Jesucristo ha confirmado el nuevo pacto a su Israel celestial de edad en edad, y está confirmando su pacto en la edad de la piedra angular, que es la etapa final de Cristo con su iglesia. Y después le confirmará el nuevo pacto al pueblo hebreo, a 144,000 hebreos. Ahora están viendo el misterio del nuevo pacto y el pueblo hebreo, cómo en algún momento será llamado por Dios. Ahora cualquier persona podrá decir: Israel está ahí cerca, nos vamos para allá a llevarle un mensaje. Mire, San Pedro trató y los demás apóstoles y no pudieron. San Pablo trató, ¿y dónde fue que lo apedrearon, Miguel? Por Éfeso, por allá. Y eran hebreos y del pueblo también. Y en Jerusalén también. O sea que ninguna persona puede decir que va a lograr conquistar al pueblo hebreo si no lo lograron los apóstoles. No lo lograrán ninguna de las personas de nuestro tiempo, excepto Jesucristo a través del instrumento que Él tenga para este tiempo final. Y Él será el único que va a conocer cómo y qué es lo que tiene que hablar. Porque Cristo le dará las palabras precisas que debe hablar y el tiempo en que las debe hablar. Por lo tanto, el mensajero dejará que todo el mundo vaya. Lo deja. Cuando a él le toque, ya entonces la cosa cambiará. Ahora podrá ir de turista, eso no es ningún problema, pero ir ya para ese propósito, él esperará el momento señalado por Dios. Ahora, lo importante en la actualidad es la iglesia de Jesucristo y que se complete el número de la iglesia y que nazcan en la iglesia de Jesucristo, en el reino de Dios, de nuevo los que llegan, los que son colocados, los que son bautizados y colocados así en el pueblo de Dios, en la iglesia. Luego que se complete el número de los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, entonces Cristo terminará su labor de llamado para formar su iglesia, porque ya la habrá completado, y de ahí en adelante ya entramos a una nueva etapa en donde Cristo terminará su labor, reclamará sus redimidos, resucitará los muertos en Cristo y nosotros nos transformará. Y ya eso es otra etapa, ya eso es adopción. Pero antes de la adopción tenemos que ser probados. Tenemos que ser hallados ministros, ocupando nuestro lugar como ministro en obediencia, caminando al compás de Cristo en su obra que Él está llevando a cabo. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde en algún momento se va a completar el número de los escogidos de Dios, y entonces Cristo terminará su labor de intercesión y
resucitar a los muertos en Cristo y nosotros nos transformará, y eso es la adopción. Hemos llegado al tiempo en que vamos a ser adoptados. Mantengámonos obedientes a su palabra, trabajando en su obra de acuerdo al programa de Dios, atendiendo correctamente al pueblo, llevando el mensaje, bautizando a los que creen que no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y viviendo vidas agradables a Dios como ministros, y también los hermanos en todas las congregaciones. Recuerdan que a Moisés y también a Josué Dios le dijo: santifica al pueblo. Y ahora nosotros vamos a ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, sed santos, dice Dios. ¿Por qué? Él dice: porque yo soy santo, dice Cristo, dice Dios, por cuanto Él es santo. Él exige que nosotros seamos santos también. Como Él dice también: sed perfectos porque yo soy perfecto. O sea, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esa perfección, Él es el que la lleva a cabo, haciéndonos Él perfectos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Llegamos a la perfección en la edad de la piedra angular. Ahí es donde llegaremos a la perfección física completa y a la perfección total. Así es que adelante sirviendo a Cristo como ministros del nuevo pacto, colocados en la casa de Dios, ocupando nuestro lugar en el ministerio en obediencia. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová, los cielos y la tierra. No te pierdes, verdadero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha
sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, te guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada, y ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias a Dios por esta bendición.